Bueno, pues aquí estamos otra vez con el refactor basado en calistenia. La regla que vamos a aplicar hoy es la de eliminar la cláusula else en las condicionales. En nuestro primer refactor, en el que redujimos los niveles de indentación, una estrategia que seguimos fue usar else para facilitar el entender cómo deberíamos extraer el código a un método. Así que ahora nos toca quitarlo. No es porque las reglas sean incompatibles, sino porque hemos ido pues paso por paso, y lo que podíamos haber hecho en el otro vídeo pues lo he dejado para para poder ilustrar la aplicación de esta regla. La razón de eliminar los else es fundamentalmente porque añaden complejidad a las expresiones condicionales, hacen que a la larga se hagan más difíciles de leer o más difíciles de entender, porque bueno, hay que tener en cuenta pues que se sigue un flujo y qué pasa si el flujo pues se ramifica por dentro de las patas condicionales, etcétera. Entonces cuando dejamos crecer las condicionales extendiendo más ramas, más posibles flujos, el código se complica, la complejidad ciclomática aumenta y además la complejidad cognitiva para entenderlo aumenta también. Así que vamos a ver cómo se aplica esta regla y qué refactors podemos hacer para ello. La verdad es que en este ejemplo es bastante fácil. Tenemos dos grandes tipos de casos, estos if-else bastante normales, y luego tenemos un caso un poquito más complejo, que es el del switch. Porque el switch, como veremos, no es más que una forma de expresar una sucesión de if, else, if. Así que, bueno, que añade un pelín de complejidad, pues tampoco es que sea muy difícil. Pues nada, vamos a ello y vamos a empezar con este método tragedy extra amount by audience, que como podéis ver pues es muy simple y en principio no debería ser difícil de entender, pero bueno, nunca está de más hacer una intervención aquí. Vale, para este caso vamos a usar un refactor que podríamos llamar early return o retornar pronto, que básicamente significa que cuando entramos a una función, en el momento en que un determinado flujo haya terminado su trabajo, pues ya nos volvemos. Es decir, ¿qué ocurre ahora? Por ejemplo aquí, cuando entra performance, el objeto performance, miramos si esa audiencia es mayor que 30, ¿vale? En ese caso, en caso de que lo sea, asignamos esta variable extra amount by audience, un amount determinado, y como no tenemos que entrar al else, pues seguimos y devolvemos. En caso de que audience sea menor o igual que 30, pues entraremos por la pata del else, calculamos y asignamos la variable y salimos de la estructura if y devolvemos lo que ha quedado en extra amount by audience. Vale, si aplicamos el patrón de early return, lo que tendríamos es algo parecido a esto. Vale, ¿qué quiere decir? Bueno, exactamente, quiere decir exactamente lo mismo, porque además veréis que los tres pasan igual, pero hay algunas cuantas cositas aquí. Primero, que cuando entramos a la función, si ejecutamos la primera pata del if porque performance audience es mayor que 30, entraremos por aquí, hacemos el cálculo, asignamos la variable y devolvemos la variable. De entrada, pues tiene sentido deshacernos de la variable temporal, porque no nos hace falta para nada. Ya podemos devolver directamente el objeto recién creado.
Si la performance audience no es mayor que 30, es decir, es menor o igual que 30, pues entraríamos a la pata del else. Pero como no entraríamos nunca en el caso de que fuera mayor que 30, nunca llegaríamos a evaluar la condición para entrar al else, pues realmente este else nos sobra también. Es decir, podemos hacer ese refactor de split de workflows y devolver. Veis que esta línea ahora nos queda duplicada porque antes no se llegaba y ahora sí, y ahora también tenemos el tema de deshacernos de la variable temporal. Y así tendríamos el refactor de este método, eliminando la cláusula else de la condicional. Entonces, ¿cómo hay que entenderlo? Pues básicamente hay que entenderlo de esta manera. Es decir, nosotros vamos a calcular un extra de precio o de importe en caso de que la audiencia supere un cierto umbral. Si no lo supera, lo normal es que no haya este extra. Por esa razón también lo llamamos extra. Y lo mismo ocurriría en el comedy extra audience. Es decir, tenemos dos ramas, podríamos volver en cualquiera de las ramas y ya no tendría sentido tener ni el else ni este return. Vamos a ver entonces cómo podríamos hacerlo. En este caso podemos hacer el return aquí. Podemos hacer el split de los workflows, que esto puede ser bien con este refactor o bien con el unwrap else, que es lo mismo. Y ahora ya pues nos quedaría hacer el inline de la variable que vuelve. Que como veis hay un paralelismo súper claro aquí y aquí. ¿Vale? Pero bueno, ya volveremos a ver eso. Muy bien, nos quedan dos casos más. Vamos a centrarnos en este, que es, la verdad es que es idéntico al anterior. Y es exactamente lo mismo. Este valor en la entrada de la primera rama, de la primera pata, lo podemos devolver directamente, porque no hacemos más, no tenemos que hacer cosas a posteriori. Podemos hacer eliminar el else aquí mediante el split, y podemos de nuevo hacer el inline de la variable temporal, porque no necesitamos la variable temporal. Ya así de simple es la cosa. Vale, no estaba haciendo commits de estos cambios, pero bueno, vais a ver que ninguno de los cambios afecta a los tests, o sea, son perfectamente seguros. Y bueno, pues hagamos el commit ahora. Ok, vale, ya hacemos el commit y esta parte ya estaría. Nos queda ahora el caso del switch. Vamos a ver, el switch es en realidad un if-else con varias sentencias encadenadas. Es decir, por cada caso de switch tendríamos un if o un if-cell. Vamos a verlo. Vamos a hacer aquí el refactor, replace switch with if, y como veis pues es exactamente eso, ¿no? Podemos deshacer. Esto lo podemos afrontar de varias maneras. Es decir, podemos por ejemplo convertir el switch en if y trabajar a partir de ahí, porque explícitamente tenemos el else. O podríamos incluso hacerlo acá, porque o sea, podríamos hacer algunos cambios ahora en este switch para evitar este break y de la salida del switch. Pero bueno, en último término vamos a volver a la situación del if. Así que yo voy a convertirlo primero en un if. Voy a arreglar esto para que el chequeo de igualdad sea estricto. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con este caso, ¿no? Vamos a
hacer commit aquí, pues si tengo que volver. Ok. Fijaos que la estructura es if. Todos los if implican un case del switch y luego el else final es el default. Es decir, lo que tiene que pasar en caso de que ninguno de los casos se haya producido. Esto ya nos da una pista un poco de qué podríamos llegar a hacer, ¿no? En el sentido de que lo que hemos visto antes. Una vez que tenemos en cada rama, obtenemos nuestro performance amount y una vez que lo tenemos, no volvemos a hacer nada más. Es decir, si yo he entrado por esta rama, por la de Tragedy, no voy a entrar ni por esta ni por esta y solo voy a devolver. Es decir, este refactor que voy a hacer ahora tiene sentido siempre que no hagamos nada más a posteriori. Y esto suele ocurrir en parte gracias a que lo que hicimos fue extraer los niveles de indentación uno por uno desde el más profundo al menos profundo, con lo cual cada método nos ha quedado un solo nivel de indentación y además nos ha quedado que básicamente todo lo que hay en el método es el if, es la condicional o la estructura condicional, con lo cual ahora este refactor es muy fácil. Así que vamos a hacerlo y básicamente es lo de antes. En cada una de las ramas devolvemos la variable que hemos calculado. Entonces ya el propio IDE nos está diciendo, este se puede convertir en una rama if normal y corriente, sin else, porque va a expresar mejor la intención y además va a mejorar la complejidad. Así que podemos aplicar el split de workflows, que es básicamente quitar la parte de else y dejar solo el if. Porque si nos fijamos es exactamente eso. Si entro por aquí, ya salgo una vez termine. Si no entro por aquí, puede ser que entre por aquí, ya salgo una vez termine. Pero claro, si salgo de ambas branches y decir, he venido con un tipo de obra que no está soportado, esto ya no hace falta el else, porque ya si los casos son positivos, o son tragedies o comedies, ya los hemos procesado y a estas alturas ya no es una tragedy o una comedy. Si hay una play, hay un tipo de obra, es de un tipo que no le damos soporte, así que podemos eliminar el else también. Y como tiramos la excepción, esta línea ya no se va a ejecutar nunca. Y ahí tendríamos el retorno, el else eliminado de este método que contenía el switch, la estructura switch, que como hemos dicho realmente es un if else camuflado. Y prácticamente poco más. Podemos eliminar esta línea y devolver directamente este resultado. No estoy haciendo el inline porque voy a poner un ejemplo aquí. Si hago el inline de la variable, me va a hacer una cosita un poco fea. Bueno, en este caso no, en este caso lo ha hecho bien, pero en algunos casos me hace bueno, es que aquí se queja también porque me dice, vale, esto es redundante, porque realmente podríamos coger esto y empaquetarlo todo junto, pero yo creo que no nos interesa. En cualquier caso, hemos terminado con eliminando el proceso de eliminar las sentencias else, así que vamos a hacer un último commit. Y con esto terminaríamos
esta aplicación de la regla de eliminar else.